Buenos días, hoy le presentaremos la historia del deporte en la Gran China Antigua. Integrantes: Cristóbal Arancibia, Dominga Cisternas, Martín Contreras, Benjamín Maturana y Carlos Vidal. En el ramo de Historia y Filosofía, con el profesor Antonio Mariambio Yáñez. La carrera Terapeuta de Actividad Física le presenta la historia del deporte. En los tiempos prehistóricos, los seres humanos eran cazadores y además eran nómadas, es decir, se transportaban de un lugar a otro sin quedarse en un lugar fijo. Esto nos indica que lo más probable es que sus habilidades físicas se desarrollaban gracias a sus instintos de supervivencia, ya sea fortaleciendo sus músculos para poder cazar y lanzar sus armas hacia sus presas, o también para poder correr y lograr escapar del peligro. También esto les permitía hacer largos viajes caminando para buscar alimentos y refugio. El deporte en el tiempo. Los primeros antecedentes se encuentran en Australia primitiva, con algunos deportes en equipo como el Mugan Mugan o el Boomerang, alrededor del año 23.000 a.C. Luego está en Mesopotamia, en el año 3400 a.C., con las luchas y la carrera de carretas tiradas con caballos. Además se escribieron un libro donde detallan los cuidados para que los caballos tengan un rendimiento óptimo. Entre los años 2300 y 2000 a.C., en China se encuentran dibujos de algunos deportes como la halterofilia, el polo, el tiro de arco con flecha, etc. Ya en Egipto, se encuentran dibujos que indican que los egipcios practicaban la caza, el atletismo, el hockey, con evidencias que datan desde 2040 a.C. En la India se practicaban deportes de lucha, natación, yoga y otros deportes a mediados de entre el año 1800 y 1500 a.C. Los indios americanos practicaban deportes similares al hockey y al tenis, aunque con ofrendas y excesivas apuestas. En Chile también se practicaban algunos deportes como la chueca. En Turquía, algunos retos datan que en 1808 a.C. aproximadamente se practicaban deportes como la hípica, la lucha, etc. Entre el 800 y el año 300 a.C., en Japón se practicaban algunas artes marciales como el judo, el karate o el kendo. Ya en la antigua Grecia, se puede dar importancia al año 776 a.C., con los primeros Juegos Olímpicos, con atletas amateur que recibían mucho prestigio si participaban de estos Juegos, donde destacaba, entre ellos, el pentatlón. Historia deportiva de China. No podemos hablar de la historia deportiva sin hablar de su rica cultura. En esta cultura, las acciones lúdicas consistían en una tarea más relacionadas con la actividad en la cría de caballos y en su preparación para la guerra, y las actividades relacionadas con la caballería, como la caza o una especie de polo. Tradicionalmente, China tenía más analogías con la danza que con una actividad violenta de ejercicios marciales chinos. China, entre los años 2500 hasta el 1200 a.C., se caracterizaba por ser un pueblo creyente en el taoísmo, confucianismo y budaísmo. En resumen, era un país religioso, por ende, era un país muy sedentario. Los niños empezaron a fomentar los juegos, dado su aburrimiento. También este era un país muy aislado, tanto así que construyeron un muro para que no entraran nuevas creencias o religiones. Ya aproximándonos a la dinastía de Zhou, este país ya tenía leyes y un avance mayor en cuanto al deporte. Es decir, este país ya contaba con actividades tales como el baile, la lucha, actividades de arco y flecha, higiene, entre otras cosas. Aproximadamente en el año 2698 a.C., China desarrolló una disciplina con la finalidad de prevenir enfermedades. Esta disciplina es el Kung Fu. Posterior a la dinastía de Zhou, continuaron actividades de carácter respiratorias y otras tales como volar chiringas, el polo, destrezas de caballería, etc. Ya a mediados del siglo XI a.C. fueron practicados deportes con el fin de tener una enseñanza moral. Xiu Guan. Este deporte se conoce como el golf antiguo. Antes se jugaba de dos maneras: a caballo simulando el polo o a pie simulando el hockey, pero al final se modificó para ser un deporte que constara en golpear una pelota con un palo de madera. El que metía la pelota con menos golpes ganaba.
Yaodi. Este es un deporte de lucha que servía para mostrar el valor de un monarca, la cual se originó en las guerras de dos pueblos primitivos dirigidas por Wang Di y Shizhou. Shizhou era muy violento y llevaba 2 cuernos de buey en la cabeza para atacar a sus enemigos. Aunque no ganó en la victoria final, su forma de combatir inspiró a las futuras generaciones y nació la ópera de Yaodi. En la dinastía Qin, luego de la unificación del país y consolidar su poder, confiscaron todas las armas y promovieron este deporte en el país. Este deporte consiste más que nada en poder combinar la fuerza y la habilidad del luchador, lo cual volvía a este deporte un deporte competitivo y de mucho espectáculo. Como dato curioso, todos los deportes que hemos nombrado con anterioridad han sido practicados tanto por hombres como por mujeres. Kuju, un deporte muy parecido al fútbol. Sus nombres se forman de la palabra ku, que significa patear, y ju, que significa pelota. El kuju surgió gracias al juego de niños, donde pateaban una pequeña piedra. Los deportes eran tan populares en la corte como en las calles que consistía en llevar una pelota de cuero rellena de elementos suaves como el pelo de animal. Estos eventos se realizaban usualmente en los cumpleaños de los emperadores. Jugaban 2 equipos de 12 jugadores y había 6 cajas que hacían de portería en distancia. Evidentemente no iba a ser fácil, pues esto tenía consecuencias. A los perdedores se les pintaba la cara de amarillo y se les castigaba con un látigo. Sin embargo, a los ganadores se les premiaban. Después, este deporte dejó su carácter competitivo y tomó un carácter más colaborativo. También se utilizó para entrenar a los soldados, ya que se pensaba que podría mejorar el estado de salud y fortalecer el espíritu de valentía, aumentar su conciencia para atacar y defender. Sheliu, arco y flecha. Consta de un deporte de puntería con arco y flecha a caballo, donde el arquero debe darle a un palo de sauce que tiene un pañuelo amarrado. Este es su objetivo. Si lograban romper el palo con su flecha y lo agarraban con la mano en el aire, eran los ganadores. Los que solo podían romper la rama y no lograban atraparla, no ganaban del todo. Pero si no le daban al palo al momento de disparar, eran los perdedores. Pero la gran y poderosa China tiene otros deportes como la halterofilia, el atletismo, la equitación, el boxeo, la gimnasia, el esgrima, el kung fu y otras artes marciales. Nos ilustramos con la antigua China y sus deportes. Gracias por entrar a este fantástico mundo del saber, del deporte y de China.